Buenas noches familia, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hombre, espero que bien. Lunes 25 de agosto, 7:15 de la tarde de la noche en El Salvador, 10:15 de la noche en Argentina. Hoy estamos con 11 maravillosos grados, despejado. La semana pasada estuvo haciendo una temperatura más o menos parecida a esta que teníamos. Pasa algo curioso que la verdad que puede parecer contradictorio, y es que en invierno aquí en Argentina es sinónimo de frío, porque la lluvia la encontramos en cualquier época del año, así sea verano, primavera, otoño o invierno. En este caso, entonces invierno aquí en Argentina nada más es sinónimo de frío. Pero cuando llueve, por ejemplo, imagínense que hoy estuviéramos a 2 grados. Si mañana estuviera pronosticado lluvia, cuando empieza a llover la temperatura sube de 2 grados a 18, a 19, a 17. Es raro que pase el fenómeno contrario. Si en dado caso sucediera, lo que sucede es que caería nieve, cosa que no pasa. Ya tenemos aquí los primeros comentarios. Nos ayuda con su like, con su comentario, compartiendo, suscribiéndose y por supuesto activando la campanita. Ya le vamos a dar paso a Leonel. Acá tenemos Claudia Sosa, nos dice la ministra. Bueno, no, bueno, Claudia, ahí queda su comentario. Almaluz Parada dice, buenas tardes Mario Rogel, espero que el frío no esté muy fuerte en la Argentina. Abrazos y bendiciones, saludos, suscribite, comentá, compartí y da like, dice Georgina. Buenas noches Mario, nos dice Mila Campos, saludos. Eh, Georgina dice, yo soy voz rebelde. Merino Ponce dice, saludos. Sonia Rodríguez dice, buenas noches Mario, aquí ya presente y dejando mi like, gracias. Mario Mansor dice, saludos Mario. Claudia Sosa nos dice, buenas noches Mario y Lionel, esperando que nos ilustren. Gracias, bueno, aquí aprendemos juntos porque ustedes nos dejan unos comentarios bastante interesantes y nos hacen unas preguntas que vale la pena. Mila Campos, saludos estimada. Sonia Rodríguez, Merino Ponce, saludos, dice Georgina. Calín nos manda manitas, saludito a todos los ya conectados esta noche con Mario, dice Sonia Rodríguez. Mila Campos, buenas noches. Bueno, acá se tienen una interna. Saludos, nos dice Calín. Ramón Serrano nos dice 6:15 p.m. en San Francisco y está como siempre, fresco, pero nunca caliente. Hombre, qué rico. Juven Martínez dice, saludos Mario, Mila Campos, Calín, saluditos, Georgina, buenas noches, presente desde New Jersey, mi estimado, dice Eduardo Sánchez. Saludos, bienvenido, valiente periodista, Leonel Herrera, nos dice Georgina Campos. Bueno, nos va a ayudar con su like, espero que sí, comentando. Ahora, si se quiere quedar detrás del matocho, ayúdenos compartiendo, hombre. Si no se ha suscrito, hágalo. Y junto con la suscripción, active la campanita para que la plataforma le avise cuando estemos completamente en vivo. Bueno, ya tenemos con nosotros a Leonel Herrera, le vamos a dar paso. Déjenme aquí hacer esta movida. Vamos a activar aquí. Eh, cerramos aquí. Leonel, bienvenido. Ya la audiencia puede verlo, Leonel. Ahorita activé ya mi camarita, ya me va a ver en breve. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Saludos hasta la Bombonera. ¿Ya has estado en la Bombonera vos? No, claro, obvio, sí. Sí, sí, fue de los primeros lugares que uno visita cuando viene aquí a Argentina, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ¿Cómo, espero que cómo, la estés pasando cómo va todo por ahí, Leonel? bien por allá. Bien, aquí seguimos. Bueno, En espero medio de que, todo, hay que continuar. Yo creo que eso es importante, no perder el ánimo, la alegría y no asumir que nada se puede hacer. Yo he estado y con alguna preocupación observando que
intenta posicionarse una narrativa de que ya se nos impuso una dictadura, Correcto, aquí tenemos Bukele para siempre y que no hay nada que hacer. Yo creo que eso no es así, ¿verdad? No, no es el fin de la historia. Al final, en todos los procesos sociales, los fenómenos políticos, nada es irreversible. Al final depende de la actitud ciudadana, ¿verdad? Y del rumbo que tomen los hechos. Así que creo que eso es importante plantearlo. claro. Le pregunta una vez esta periodista que ahora es congresista de los Estados Unidos, eh, de origen cubano, me parece que es, hombre, que ha estado muy activa hoy con Trump y Bukele, se me olvida el nombre, María Elvira Salazar, entrevista a Fidel Castro y le dice, bueno, ¿y cuál es, le dice, su mayor enemigo? Y Fidel le dice, ninguno, le dice, porque todos los enemigos son posibles de vencer, por ende no tengo un gran mayor enemigo. Y me quedé, wow, es cierto, ¿verdad? Todos los enemigos o todos los contrincantes son posibles de vencer. Eh, Leonel y audiencia, bueno, háganos saber si nos escuchan bien, si no tenemos problemas con la transmisión, hasta ahora veo que no. Bueno, ha habido una coyuntura bastante movida, más o menos hay algunas cosas aquí que pareciera que son cosméticas, que son profundas, pero antes de adentrarnos a lo más profundo de los temas, ¿qué le parece, Leonel, si empezamos un poco dando alguna valoración sobre el fallecimiento de Poma, uno de los fundadores de la ESEN, de los oligarcas del país? Eh, ¿Qué le parece? ¿Cómo lo recibe usted? Si es alguien que deja un gran legado en el país, como están diciendo, o qué podríamos eh, decir de la vida de este Poma, Leonel. Bueno, yo creo que él deja un legado como empresario para los empresarios. Probablemente muchos empresarios vean en él un ejemplo de cómo hacer bien los negocios, me parece. Pero en términos de ciudadanía y de aporte al país, los oligarcas en El Salvador, y esto no es solo Poma, sino que en su conjunto, todos estos hombres poderosos y familias ricas, nunca han tenido un proyecto de desarrollo nacional. Siempre han tenido una actitud de tener el Estado y las instituciones y las políticas públicas para beneficiar el clima de negocios, ¿verdad? Decir, este país lo sostiene la clase tributariamente, por ejemplo, lo sostiene la clase trabajadora, la población consumidora. Más del 60% de los ingresos del fisco son el IVA que pagamos todos los consumidores y consumidoras. A eso le suma usted otra gran cantidad de impuestos indirectos al consumo. Entonces, en este país, los grandes empresarios se han caracterizado por no aportar al fisco como debería, ¿verdad? Sobre todo ya en los gobiernos de Arena, que se profundiza esta perspectiva regresiva, ¿verdad? Donde se viene el impuesto al patrimonio, no hay impuestos directos a la gran ganancia empresarial, a las grandes transferencias financieras, a los bienes y servicios de lujo, ¿verdad? Entonces, estos grandes empresarios se han caracterizado por no contribuir, ¿verdad? Con su riqueza al desarrollo nacional y por no tener un proyecto de país, ¿verdad? De hecho, la mayoría de estos grupos tienen su fortuna fuera del Salvador, ¿verdad? En paraísos fiscales, eh, en España, que está sirviendo ahora de nuevo paraíso fiscal para muchos millonarios latinoamericanos, en lugar de invertirlos en El Salvador. Callejas, por ejemplo, ahorita
ha comprado cadenas de supermercados en Colombia en lugar de invertir en El Salvador. Entonces, yo creo que sí, Poma queda en la historia como un empresario oligarca, ¿verdad? Que hizo muy bien los negocios, pero que en términos de aporte al país, yo no encontraría eh, qué señalar, ¿verdad? Eh, Incluso esta universidad privada que tiene la escuela de negocios es en función de los negocios, no para el desarrollo educativo nacional, ¿verdad? Es para formar a los gerentes, a los operadores de las empresas privadas, de las grandes empresas privadas. Claro. Muchos de estos empresarios o la oligarquía, yo siempre lo he dicho, Leonel, de que en la época de la dictadura militar demostraron que efectivamente podían vivir en dictadura militar. Ellos no tenían ningún problema siempre y cuando sus intereses económicos mercantiles no se vieran afectados. Muestra de eso es el pasado reciente y la actual coyuntura política que estamos viviendo, Leonel. ¿Coincide usted con ese planteamiento? Yo creo que, yo creo que hay, ujú. Mire, yo creo que, bueno, yo escribí la otra vez una columnita donde me refería a Roberto Crit y decía que Roberto Crit era uno de los verdaderos mismos de siempre. Sí, me Entonces yo recuerdo. creo que Crit, Poma, Calleja, Regalado Dueñas son ese grupo que podríamos llamar los mismos de siempre porque son los que eh, independientemente del grupo, del partido, de la familia que esté en el gobierno, ellos igualmente han hecho negocios. Es decir, esos son los verdaderos mismos de siempre. Bukele durante la campaña hizo creer a la gente que los mismos de siempre eran Arena y el FMLN. Digamos que los verdaderos mismos de siempre son esos empresarios, ¿verdad? Los actuales, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, que desde hace 150 años, ¿verdad? Hacen negocios en este país, expoliando a este país. Los oligarcas, hay como diferentes momentos. Yo creo que pudiéramos en los últimos 140, 150 años, pudiéramos establecer diferentes momentos. Primero, de final del siglo XIX a primeras décadas del siglo XX, ellos gobernaban directamente, ¿verdad? Ellos o personas delegadas por ellos, los oligarcas. Luego, en los años 30, con la llegada de Martínez y las sucesivas dictaduras militares que tuvimos a lo largo de las siguientes 5 décadas, digamos que los oligarcas le ceden a los militares formalmente el poder político, ¿verdad? Lo delegan. Por eso que siempre hablamos de dictaduras oligárquico-militares, ¿verdad? Militares gobernando por mandato de los oligarcas y haciendo valer los intereses de los oligarcas. Luego, en la época de Arena, ¿verdad? Cuando termina la guerra civil, la dictadura militar, ellos deciden tomar nuevamente, directamente, ya sin la intermediación de los militares, ¿verdad? Que ya habían quedado caducos con la guerra civil y los acuerdos de paz, asumen directamente a través de los gobiernos de Arena, ¿verdad? Son los oligarcas, ¿verdad? Los que asumen, ¿verdad? Luego hay un pequeño paréntesis en los gobiernos del FMLN, ¿verdad? Y luego me parece que ahora con Bukele hay una convivencia pacífica, ¿verdad? Entre los oligarcas, ¿verdad? Que en tanto el gobierno de Bukele no afecta sus intereses, ¿verdad? Ellos pueden convivir con él. Y por su parte, Bukele trata de acumular riqueza para ganar una silla también en la mesa oligárquica y estar junto con ellos. Digamos, esa es un poco la dinámica que en mi opinión, yo no comparto algunos análisis de alguna gente de izquierda que dice Bukele es sirviente de los oligarcas. No creo. Aquí hay una relación, una especie de empate técnico. Los oligarcas tienen el poder político, perdón, el poder económico, y Bukele tiene todo el poder político. Entonces, eso genera un equilibrio, ¿verdad? El poder económico de los oligarcas
podría en algún momento sabotear la gestión de Bukele, ¿verdad? Pero también Bukele en algún momento podría utilizar todo el poder político para afectar sus intereses. Entonces ahí por primera vez hay una relación de convivencia pacífica entre los grupos oligárquicos y la familia que gobierna, familia que tiene en su aspiración convertirse también en grupo oligárquico. ¿Qué va a pasar en el futuro si luego Bukele se le va a encaramar y los va a apartar? O si va a aceptar seguir conviviendo con ellos, o si ellos van a buscar alguna coyuntura donde puedan pegarle un golpe a Bukele. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero en este momento esa es la relación que existe. En algún momento yo he comparado a la familia Bukele con los Somoza. Llegaron al poder, al gobierno, se tomaron el poder, se enquistaron y posteriormente incluso en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y bueno, usted lo dijo la ocasión anterior, nos contaba eh, ese, nos hacía una breve reseña acerca de eso. Incluso mucha de esta gente militó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, es decir, los mismos oligarcas se sumaron a la insurgencia o financiaron a la insurgencia para sacar a Somoza del poder, ¿verdad? El acabose fue, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan de aquellas imágenes, cuando la guardia somocista, totalmente a quemarropa, le dice un periodista, vení, ¿y vos qué andas haciendo aquí? No, bueno, tírate al suelo, un tiro en la cabeza. Imágenes que trascendieron y el gobierno demócrata en ese momento le dice, no, un momento, ya no te podemos seguir financiando. Ya, o sea, unas imágenes como desviven a un periodista estadounidense a quemarropa, ¿verdad? Para la sociedad estadounidense eso fue, bueno, ¿cómo es que nuestros impuestos están financiando a un tipo que desvive ciudadanos estadounidenses y sobre todo periodistas? Lo que trascendió y le quitan totalmente el apoyo. Hasta ese momento el gobierno de los Estados Unidos dejó de financiar a la dictadura somocista. Bueno, después de esta breve introducción, nos pudiera ahora mismo comentar cómo va el caso Santa Marta, porque supimos que suspendieron la vista, no, sería en este caso, sí, la vista pública, ¿verdad? No, la lectura de la resolución, ¿verdad? La lectura de la resolución la suspendieron y la trasladaron para principios de septiembre, ¿verdad? Si yo no mal recuerdo. Bueno, si nos puede comentar un poquito acerca de eso, a qué se debe de que trasladaron eso para septiembre, qué hubo ahí, qué hay detrás de esta decisión, Leonel. Bueno, la entrega de la resolución estaba para el 21 de agosto y los jueces, es un tribunal colegiado, el juzgado de sentencia San Vicente, dos jueces y una jueza, lo postergaron para el 10 de septiembre, ¿verdad? En la notificación no dan mayores detalles, simplemente anuncian que han postergado para el 10 de septiembre. Esto no deja de generar alguna duda, alguna incertidumbre. Por un lado, pudiera ser que los jueces se han tomado en serio su trabajo, ¿verdad? Y están escudriñando a profundidad el asunto, ¿verdad? Y pudiera ser que estamos en una situación normal donde simplemente un tribunal posterga un poco los plazos. Por otro lado, conociendo todas las implicaciones políticas que este caso ha tenido, sí genera alguna preocupación, ¿verdad? De que algo malo pudiera estar sucediendo, que algunas influencias pudieran estar interviniendo en el proceso, y que como parte de esta movida se alargan los tiempos y que luego vayamos a tener una resolución desfavorable, ¿verdad? Yo comparto lo que los abogados, la comunidad Santa Marta, los familiares, las organizaciones ambientalistas han dicho que la única resolución legal y justa es la absolución de los procesados, ¿verdad? Porque
desde el punto de vista probatorio no hay elementos que puedan justificar una condena, ¿verdad? En el nuevo juicio que se realizó fue más de lo mismo. El único elemento de prueba de la fiscalía fue siempre el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que la fiscalía esconde en el régimen de protección, y luego no hubo más, ¿verdad? Es decir, la fiscalía ni siquiera logra probar la existencia del hecho imputado, mucho menos la participación de los acusados, ¿verdad? Además, no hay cuerpo del delito y no hay nada más. Aparte de eso, a la fiscalía en su relato no le cuadran los tiempos, los lugares, eh, la caracterización de la supuesta víctima. Entonces, y por su parte, la defensa demostró con prueba contundente, con prueba testimonial, que los ahora ambientalistas en aquel momento ni siquiera se encontraban en el lugar de los supuestos hechos, ¿verdad? Porque en el momento en que, según la fiscalía, se comete el asesinato eh, que la fiscalía les achaca, ellos ni siquiera se encontraban en el lugar, ya se habían movilizado hacia Chalatenango y después hacia Guazapa para participar en la ofensiva de noviembre de 1989, ¿verdad? La ofensiva de noviembre ¿Cuándo se requirió supone que ellos, movilización interna. cuándo se supone que ellos cometieron este supuesto delito, según la fiscalía? Fíjese que la fiscalía en su relato maneja final de agosto, principio de septiembre, ¿verdad? En ese momento ya ni siquiera había, digamos, tropa guerrillera en Santa Marta porque eh, debido a que Santa Marta no era una zona segura, ¿verdad? Digamos, no era una zona como las retaguardias en Chalatenango o en Morazán, sino que era una zona de guerra prácticamente. A las tropas guerrilleras las movieron hacia otros lugares, a campamentos en Patamera, en Arcatao, para que se fueran a concentrar y se fueran a preparar, ¿verdad? Entonces empezaron a moverse desde el mes de julio, ¿verdad? Entonces, cuando, según la fiscalía, se comete este asesinato, ninguno de los líderes de Santa Marta estaban en el lugar. Entonces no hay por dónde pueda sostenerse una resolución condenatoria y debería, desde el punto de vista de la ley y la justicia, absolverse y decretarse la libertad definitiva de los ambientalistas. Pero claro está, en este caso no estamos frente a un auténtico caso de investigar un supuesto delito de la guerra y de conocer la verdad y hacer justicia a las víctimas, sino que estamos frente a una manipulación de la justicia, ¿verdad? Donde se inventa un supuesto caso de la guerra para perseguir a personas por la actividad de defensa del medio ambiente que realizan ahora, ¿verdad? Yo me imagino que cuando decidieron ir a por los de Santa Marta, estuvieron pensando, ¿verdad? Bueno, pero no fueron funcionarios de gobiernos anteriores, no los podemos acusar de corrupción. Y entonces, bueno, pero como fueron combatientes en el conflicto armado, les ponemos un delito de la guerra, ¿verdad? Por eso es que se ha planteado que este caso es además una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional. Y además es una especie de revictimización de una comunidad que fue víctima de crímenes de guerra, porque en Santa Marta el ejército y los grupos paramilitares cometieron masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Incluso una de esas masacres, la masacre del río Lempa, que fue en marzo del 81, aparece consignada en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, en estos 40 años, el Estado no ha procedido a investigar ninguno de esos crímenes. Y no solo no ha investigado los crímenes contra la comunidad, sino que viene ahora y a quienes acusa de cometer delitos de la guerra es a miembros de la comunidad. Por eso es que es una revictimización, ¿verdad? Que
que se ha dado ahí con esta comunidad en el departamento de Cabañas. Así que esa es la situación, Mario. Vamos a ver qué sucede el 10 de septiembre cuando el tribunal dé su sentencia. En este caso, la persona que ha servido como testigo, y cerramos con esto para pasar al siguiente tema, ¿sabe por qué vio o sabe nada más de oídas, Leonel? Fíjense que, digamos en términos técnicos, pudiera decirse que es un testigo de referencia, ¿verdad? Eh, ¿Eso significa con qué? un discurso contradictorio, porque él primero dice que vio. De referencia no es un testigo de vistas y oídas, ¿verdad? De referencia es que supo, que se enteró, que le contaron. De hecho, él en su relato primero dice que vio, ¿verdad? En las declaraciones que la fiscal de él, que recoge la fiscalía en la versión inicial de la acusación, él dice que vio. Ya cuando testificó en la audiencia inicial, porque la fiscalía pidió pasarlo como anticipo de prueba, ahí ya dijo que le contaron. Incluso sucedió algo bien curioso, porque en el momento del interrogatorio, cuando él dice que le contaron, uno de los abogados defensores de los ambientalistas le pregunta, ¿y quién le contó? ¿O me puede decir quién le contó? Y objeción, señoría, brincan los fiscales, ¿verdad? El abogado está insinuando que nosotros le hemos dicho. Entonces el abogado dijo, yo no he dicho eso, ¿verdad? Luego, ya en el juicio, donde volvió a testificar, a pesar de que ya había testificado como anticipo de prueba, ¿verdad? Lo cual es una irregularidad, porque un anticipo de prueba es cuando necesitan adelantar el testimonio de alguien, porque no va a poder esperar hasta el juicio para hacerlo, porque está enfermo y se puede morir, porque se va a ir del país, por cualquier cosa. Pero resulta que probablemente la fiscalía, para corregir la plana, pidió que volviera a testificar en el juicio, aun cuando ya lo había hecho como anticipo de prueba en la audiencia inicial. Entonces ya ahí se pegó una enredada y terminó diciendo que él no estuvo, que él no vio. Tanto fue el bochorno, eh, cuentan los abogados defensores, que uno de los fiscales, el jefe del grupo de fiscales, tuvo que intervenir y decirle a la jueza que presidía el tribunal, señora jueza, sería bueno que el testigo explique por qué ha cambiado su versión. El mismo fiscal sobre el testigo de la fiscalía, ¿verdad? Eso sucedió en el juzgado de sentencia de Sensuntepec, cuando los ambientalistas fueron absueltos, ¿verdad? Pero como ese fallo se anuló por orden de una cámara de segunda instancia y se repitió el juicio en el juzgado de sentencia de San Vicente, que es el juicio que se dio y que es la resolución que estamos esperando. La comunidad internacional está presente en el juicio, Leonel, a través de sus embajadas. Sí, ha habido vigilancia internacional. Este caso desde el principio llamó la atención del mundo, ¿verdad? El, el, la misma comunidad internacional que había saludado y había aplaudido que El Salvador se convirtiera en el país primero en prohibir la minería metálica, vio luego con extrañeza, con preocupación, con estupor, que el Estado persiguiera a actores que habían sido claves en ese gran logro nacional que había sido un hito, ¿verdad? En el mundo, y que además los persiguiera por denunciar la reactivación de la minería metálica en el actual gobierno. Entonces, ha habido mucha presencia internacional en la audiencia que se realizó a final del mes de julio y también en la audiencia que se había hecho en el juzgado de sentencias en Suntepeque. Participaron delegados de la Embajada de Francia, de Canadá, de Alemania, un representante de la Unión Europea, eh, y no recuerdo en este momento de qué otras sedes diplomáticas más, pero sí ha habido mucha vigilancia internacional. Si en este caso hay una resolución que no es apegada a derecho, El Salvador va
ser aún mal visto de lo que ya es por la comunidad internacional. Bueno, esperemos entonces que esa lectura sea favorable para los ambientalistas. Benito Lara, ¿cómo podemos entender la captura de Benito Lara si el mismo juez había dicho que no lo capturaran y que le iban a dar medidas sustitutivas a la detención provisional? Es de decir también de que Benito Lara, Leonel y queridas voces rebeldes que nos escuchan, cuando supo de las acusaciones se fue a presentar a la fiscalía por su propio pie. Es decir, se valoró eso cuando empezó el juicio en contra de él, porque la fiscalía dijo, ah, bueno, no, miren, perdón, porque el juez dijo, ah, no, miren, él se presentó por su propio pie, es decir, está en la disposición de colaborar con la justicia, me imagino que valoró en ese momento el juez y dijeron, bueno, medidas sustitutivas a la detención provisional. ¿Cómo podríamos entender este cambio si ya le habían dado medidas sustitutivas a la detención provisional? Eso es una contradicción, Leonel. Sí. Mira, lo más probable es que alguna influencia extrajudicial operó ahí, presionando al tribunal a que cambiara casi en el momento la decisión, ¿verdad? Que había tomado. Yo no lo entendería de otra manera. Mira, yo tengo mis serias dudas de que este caso contra Benito Lara sea un auténtico caso judicial. Es decir, me temo que, es decir, yo no voy a pronunciarme sobre si Benito Lara es responsable o no de lo que lo acusan. Eso debería resolverlo un sistema judicial independiente, que lamentablemente no lo tenemos. Pero lo que me parece en el caso de Benito Lara es que eh, eh, hay una persecución, me parece, porque entran en juego dos situaciones claras. Primero es que estamos frente a una doble moral del sistema judicial. Es decir, a Benito Lara lo acusa de negociar con pandillas y de fraude electoral, eh, una fiscalía y unos tribunales al servicio de un gobernante que investigaciones periodísticas han dicho que ha negociado con pandillas, ¿verdad? Según las investigaciones periodísticas del Faro, Bukele ha negociado con las pandillas en diferentes momentos de su carrera política y que estos pactos han sido fundamentales para el logro de sus propósitos políticos. O sea, según el Faro, Bukele negoció con las pandillas para llegar a la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Luego negocia con las pandillas cuando busca la presidencia de la República y luego negocia con las pandillas apoyo electoral cuando logra la supermayoría legislativa en las elecciones de 2021. Entonces, un sistema judicial y una fiscalía al servicio de este presidente que el periodismo de investigación ha demostrado que negoció con pandillas, acusa a un político opositor de negociar con pandillas. Entonces, claramente es una doble moral, ¿verdad? Una fiscalía que acusa a Benito Lara y a otros políticos y exfuncionarios de negociar con pandillas, mientras que se niega a investigar las negociaciones con pandillas del gobierno de turno, ¿verdad? Y allí están los audios de Carlos Marroquín, allí está la confesión de Osiris Luna en la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí hay una querella en una corte en Nueva York que confirma que este gobierno negoció con pandillas. Entonces, un gobierno que negocia con pandillas acusando a políticos opositores de negociar con pandillas. Entonces, me parece que es una doble moral
evidente. Y el segundo elemento por el que yo sospecho que en el caso de Benito Lara se trata de una persecución es que siempre resulta curioso que hay exfuncionarios del FMLN a los que se persigue y hay exfuncionarios del FMLN a los que no se persigue, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a una práctica de justicia selectiva. Es decir, este régimen le inventa casos y persigue a exfuncionarios y a políticos de izquierda que no le son afines o que no lo apoyan, mientras que otros que probablemente tras bambalinas apoyan a este régimen, esos son objeto de protección, ¿verdad? Y nunca se va a ver que la fiscalía le arme un caso a estos otros personajes. Entonces yo creo que por esta doble moral y por esta justicia selectiva que se muestran claramente en el caso de Benito Lara, claramente se puede pensar que se está frente a una manipulación y a una persecución y no a un auténtico proceso de persecución delictiva. Claro. Bueno, más de 100 conectados, 64 likes. Bueno, hombre, déjenos su like, hombre, si son completamente gratis, por favor. 38 minutos llevamos transmitiendo, Leonel. Nos ha abundado el tiempo, Leonel. Yo pensé que nos íbamos a tardar más, pero no. Nos ha abundado el tiempo, Leonel. Antes de pasar a leer los comentarios, veamos, permítame compartir. Vamos a compartir acá pantalla sobre unos tweets que publicó Bukele. Bukele publicó unos tweets. Vamos a ver si ya está aquí compartiendo pantalla. Pero que... Sí, acá la tenemos ya. Permítame, dejemos ver si está aquí. Correcto, quitemos esto. Pongamos aquí. Bueno, ya tenemos aquí. Leonel, puede verlo, Leonel. Puede ver, Leonel, la pantalla aquí lo que estamos compartiendo. Sí, ¿verdad? Sí, lo veo. Ok, bueno, magnífico. La gente también lo está. Permítame, dejemos quitar aquí esto. Correcto. Muevo un poquito más esto para acá para que nos vean. Y listo. Bueno, ahí estamos. Bueno. Bukele publicó una serie de tweets. Bueno, nos vamos a ir primero con esto. En inglés, ¿verdad? Ya está claro de que el mensaje es para afuera. Lo vamos a dar a traducir. Y publica esto, dice, así eran nuestras escuelas en El Salvador, centros de reclutamiento de pandilleros. Y no eran unas bandas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo. Hoy muchas madres lloran por sus hijos en la cárcel, otras por los que están en el cementerio aún desaparecidos. Las medidas disciplinarias en las escuelas tienen como objetivo evitar que una tragedia como esta se repita, dice. Ojo, las medidas disciplinarias en las escuelas tienen como objetivo evitar que una tragedia como esta se repita. Dicen que quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. El Salvador no lo repetirá, por mucho que nos critiquen. Y junto con esto, Leonel comparte este video. Escuchemos un poco de él. Estudiantes del Instituto Técnico Industrial INTI provocaron este miércoles fuertes desórdenes al interior del centro de estudios en el marco de una por la supuesta remoción del actual director de la institución, Óscar Melara. Durante toda la mañana, los estudiantes obligaron a los maestros a la suspensión de las actividades académicas y amenazaron en extender la medida. ¿Qué pasó? Y el subdirector acosa de nosotros, abusa de su poder. Algunos estudiantes que lanzaron consignas, insultos, gritos y piedras hicieron alarde de las conocidas
señas que son propias de los integrantes de las pandillas, que tiene influencia en algunos centros educativos públicos. Los estudiantes alegaron que los maestros del plantel intentan destituir al director actual y colocar en su lugar al subdirector Salvador Jacobo, a quien responsabilizan de abusos en la disciplina. Estamos hablando de más de 700 alumnos protestando. Es que hay alguna razón. Representantes del Ministerio de Educación debieron acudir al instituto para conocer directamente la problemática y tomar una decisión. Bueno, ahí teníamos este post que lo hacía Bukele esto lo puso hoy hace 3 horas. Y antes de eso había publicado este otro tweet. Dice: a los que no les gustan las medidas que se están tomando en El Salvador, no se preocupen, pueden volver a la indiferencia de antes, como cuando no les importaba lo que pasaba acá, cuando mataban 30 salvadoreños diarios. Bueno, ese era, Leonel, lo que nos decía Bukele hace 23 horas y hace 3 horas que compartía esos tweets. ¿Cuál es su reacción con respecto a esto, Leonel? ¿Cómo podemos entender esos 2 tweets que nos deja Bukele? ¿O cuál es su valoración con Mire, esos respecto a mensajes eso? son totalmente consecuentes con, esos mensajes son totalmente consecuentes con una narrativa de eh, querer justificar con hechos del pasado decisiones que se están tomando ahora, ¿verdad? Eh, Me parece que poner como excusa influencia de las pandillas en el pasado en algunos centros escolares, toda la estrategia de militarización que se está impulsando ahora no es lo correcto, ¿verdad? Incluso es bien irónico que el mismo mensaje hable de no repetir la historia cuando sí realmente este gobierno está repitiendo la historia, ¿verdad? El poner a ministros militares, el militarizar el país es repetir la historia de militarismo que tuvimos antes. Si es necesario establecer disciplina y orden en el sistema educativo, pero para eso usted no necesita poner un militar, ¿verdad? Entonces, por eso le digo que se trata de justificar este nombramiento de una militar en el Ministerio de Educación. Primero es inconstitucional. Yo he planteado que claramente se viola la Constitución porque a las Fuerzas Armadas la Constitución les establece únicamente los roles de salvaguardar la soberanía nacional ante amenazas externas, de auxiliar a la población en situaciones de desastre y de apoyar a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad, ¿verdad? De manera temporal y de manera excepcional, ¿verdad? Entonces, no es rol de los militares dirigir la educación, ni ninguna otra cartera, ni salud, ni obras públicas, ni medio ambiente. Entonces, si hubiera problemas de indisciplina en las escuelas, pues entonces hay que poner disciplina, ¿verdad? Los profesores que están, los funcionarios que están, eso no justifica traer a un militar, ¿verdad? Y con la excusa de que porque en el pasado, ¿verdad? Había pandillas en los centros escolares. Se supone que ahora la situación es otra, ¿verdad? Que las pandillas han sido desarticuladas, ¿verdad? Y que ya no hay presencia pandilleril ni en las comunidades, ni en las escuelas, ni en ningún lugar. Entonces, por tanto, no se justifica. En el fondo, lo que se está dando es un proceso de militarización de la educación. Yo he planteado una categoría de manodurismo educativo, es decir, este autoritarismo que en general caracteriza la gestión gubernamental y en particular se expresa en las políticas de seguridad, también se quiere trasladar a la educación.
Y el problema ahí, ¿cuál es? El problema es que se está poniendo la disciplina, el orden, la obediencia por encima del aprendizaje, de la creatividad, del desarrollo integral de los estudiantes, ¿verdad? Detrás de esto no hay una transformación en sentido positivo de la educación, ¿verdad? Si esa intención hubiera, los memorandos de la nueva ministra habrían sido otros, ¿verdad? Habría anunciado, por ejemplo, que va a reconstruir las escuelas, habría anunciado que se va a incrementar el presupuesto educativo, habría anunciado que va a mejorar las condiciones de los profesores, habría anunciado que va a retomar programas que beneficiaban a los estudiantes, ¿verdad? O habría anunciado reformas curriculares en el sentido de elevar la calidad del sistema educativo salvadoreño, pero no fueron esos los. Entonces están yendo por una superficialidad, ¿verdad? Y yo creo que también hay una estrategia de querer como lavarle la cara a los militares, es decir, yo he hablado de una especie de blanqueo del rol histórico de los militares, ¿verdad? Tratando de colocar en el imaginario de la sociedad una imagen positiva para legitimar y que la gente sin ningún reclamo acepte que los militares tengan cada vez más presencia en el gobierno. Y por otro lado, creo que busca también, de cara a los militares, fortalecer el sentido de pertenencia con este gobierno, para fortalecer la alianza, ¿verdad? Gobierno militares. Mucha gente de la base militar seguramente se siente representados en la nueva ministra. Y además, una mujer joven, bien presentable, es decir, hay toda una intencionalidad. Y luego yo creo que como último elemento hay que decir que toda esta puesta en escena y esta espectacularización que se ha dado con la nueva ministra podría estar sirviendo también de distracción, ¿verdad? Para que la gente deje de mirar hechos críticos, ¿verdad? Como la privatización del sistema de salud con esta nueva ley de creación de hospitales, ¿verdad? Que claramente es abrir la rendija para la privatización, porque se trata de que privados van a poder prestar servicios de salud, ¿verdad? Que el Estado ya no va a prestar directamente a los servicios de salud, sino que le va a pagar a privados para que lo haga, ¿verdad? Y además establece un sistema de adquisiciones y compras especial, o sea, ahí lo que viene es privatización, corrupción, ¿verdad? Y desatención de la gente en el sistema de salud. Entonces, ¿verdad? Todo este espectáculo de la capitana Trigueros, ¿verdad? Eh, ha dejado un poco de lado problemas como la privatización de la salud o problemas como este de prorrogar por 2 años más para que la fiscalía mantenga detenidos sin llevar a juicio a miles de personas, ¿verdad? A personas que probablemente han cometido delitos y también a personas inocentes, ¿verdad? Entonces, ahí hay gente que va a pasar 5 años, que ya lleva 3 y luego otros 2, detenidas, ¿verdad? Sin poder ir ante un juez, ¿verdad? Sin que se presente una acusación contra ella. Entonces, gravísimo, ¿verdad? Por tanto, la movida esta con la ministra también creo yo que les está sirviendo para eso. Y luego con esto finalmente nuevamente sobre los tweets, yo creo que también evidencia un gobernante sin respuestas, ¿verdad? Es decir, cuando él le dice a la comunidad internacional, bueno, si no están de acuerdo, pues háganse los indiferentes, que les valga. Es decir, es un presidente que no tiene respuestas, que no tiene argumentos que dar frente a los cuestionamientos que les están haciendo. Y finalmente creo yo que evidencia esta, eh, esta apuesta desesperada por tratar de seguirle sacando el máximo provecho político al único logro que puede exhibir este gobierno, que es la seguridad. Entonces aquí frente a todo van a decir, tenemos seguridad, ¿verdad? Cuando haya demandas de la gente, bueno, quieren entonces que volvamos a la inseguridad del pasado. Yo creo que eso de estarse justificando con el pasado,
de volver al pasado y de justificarse con la seguridad para no avanzar en la resolución de otros problemas del país, ¿verdad? La crisis alimentaria, el incremento de los productos de la canasta básica, el desempleo, la contaminación del agua, es decir, es un enredo narrativo en el que están tratando de mantener a la gente. Leonel, ¿no cree que con esto, con esta decisión de militarizar la educación pública, bueno, yo le doy la explicación más racional posible, que quieren implementar el modelo fordista de educación? Digamos que es la explicación más racional que yo le puedo dar a esto. El modelo fordista de la educación era crear tablas rasas, es decir, gente que no tenga capacidad de pensamiento propio, gente que no critique, gente que cuando llega a los trabajos sabe que se va a dedicar a una sola función, gente que tiene que obedecer por completo lo que digan los patrones, gente que no tiene que tener iniciativa, que no tiene que quejarse. Esa es la explicación más racional, ojo, la explicación más racional que yo encuentro a este tema de la militarización, pero que sea la decisión más racional que yo trate de dar, no significa que sea la más plausible en cuanto a una medida que el gobierno quiere aplicar en función de la razón, sino más bien lo más plausible que yo encuentro es que sea como dice Julia Evelyn Martínez, que sea una ocurrencia sobre cómo ellos creen que deben de manejar el tema de la educación para enfrentarse a un tema de inseguridad que a corto o mediano plazo están viendo que puede volver a crecer. Junto con esto podemos sumar ahí o meter ahí la incomprensión a la problemática o al fenómeno de las pandillas. Casi 30 años conviviendo con este fenómeno de delincuencia juvenil, que bueno, ya no necesariamente juvenil porque hay mucha gente mayor que se incorporó también, pero con este fenómeno de las pandillas, 30 años de convivir con el fenómeno, pero no hay una comprensión, y si hay una comprensión del fenómeno, no hay la voluntad política para solucionarlo. Porque esta voluntad política por solucionar este problema conlleva a aceptar que en el país hay unas condiciones estructurales de injusticia que son las que permitieron que este problema creciera. Junto con ello, junto con este crecimiento de las estructuras delincuenciales en el país, encontramos que en ese momento se implementó el neoliberalismo, que significó un alejamiento total del Estado y en ese sentido de políticas públicas para poder paliar, digamos, esta problemática, y se encontró otras situaciones, pero yo junto con esto veo una intención, por lo menos es la más plausible, no necesariamente la más racional, de querer contener el fenómeno de la delincuencia, que a corto y a mediano plazo están viendo que va a volver a crecer. Vía Toro, con este periodista español, se me olvida el nombre, Roberto Valencia, hablaba y decía, miren, es que todavía hay unas estructuras delincuenciales que siguen operando. Pero ese ya no es problema nuestro, decía, sino que es un problema que lo dejamos en el nivel operativo, es decir, que la policía vea cómo lo resuelve. ¿Podríamos estar frente a esto, Leonel? No sé si usted toma en cuenta lo más racional posible, que es el modelo fordista en educación, o lo más plausible posible, que es evitar que el problema de la delincuencia a mediano y a corto plazo vuelva a crecer, y lo tratan de contener con esta
con estas cuestiones de carácter disciplinario, tratando de negar condiciones de carácter estructural que son las que permiten este florecimiento y falta de voluntad política para solucionarla. No sé si le parece alguna lo más racional o lo más plausible. Mira, yo creo que los dos argumentos, el racional y el plausible, tienen sentido. O sea, en lo racional, yo creo que ciertamente en su proyecto de largo plazo de permanencia en el poder, a este régimen le interesa que las nuevas generaciones de ciudadanos no sean personas libres, críticas, pensantes, racionales, sino que sean unos sujetos, ¿verdad? Obedientes, disciplinados, que acepten sin más el status quo. Entonces, digamos, en ese sentido, yo creo que ellos están pensando en eso, ¿verdad? Ellos pensarán que los viejos, los mayores críticos van a ir desapareciendo, ¿verdad? Y que las nuevas generaciones ya van a ir con este chip, ¿verdad? Que ellos les quieren poner, ¿verdad? Ahora, en el término plausible, mira, dos cosas. Yo creo que ciertamente el que ahora quieran decir que las pandillas surgieron por falta de disciplina en las escuelas, me parece que es una distorsión del fenómeno, ¿verdad? Porque claramente las pandillas surgen, ¿verdad? Bueno, los primeros pandilleros son deportados de Estados Unidos y luego llegan las pandillas y surgen en las comunidades marginales, en las comunidades pobres, ¿verdad? Y crecen en el semillero de la pobreza, de la falta de oportunidades y del abandono de la niñez. Allí es donde surgen y crecen las pandillas, ¿verdad? Y no en las escuelas por falta de disciplina. Yo creo que hay que decirlo así claramente. Ahora, el hecho de que también eh, quieran evitar el surgimiento de las pandillas a fuerza de orden, disciplina y de represión, eso también habla mal del abordaje que este gobierno ha hecho del problema de la seguridad. Es decir, que únicamente se han centrado en la estrategia represiva, ¿verdad? Pero no han abordado los otros ámbitos que tiene una política de seguridad, que son la prevención, ¿verdad? De la violencia, que son la rehabilitación y la reinserción. Se supone que para eso es el sistema penitenciario, pero en el sistema penitenciario lo que está pasando es que se está muriendo la gente por las condiciones precarias que hay ahí. Y luego el componente de la atención a las víctimas de la violencia. Esas cuatro cosas tienen una política de seguridad: represión y persecución del delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción y atención a las víctimas. Además, requiere del abordaje de las causas estructurales de la violencia, que como bien decís, están relacionadas a las condiciones sociales y económicas, ¿verdad? Es decir, a la desigualdad, a la exclusión, a la pobreza, a la marginación, a la falta de oportunidades. Entonces, mientras este gobierno no ataque esa raíz del problema, ciertamente el peligro de que las pandillas resurjan estar. Si es que en ese sentido yo creo que tienen razón en la paranoia de que las pandillas pueden resurgir. Claro, como ellos saben que no han resuelto los problemas estructurales de la violencia, que las condiciones de desigualdad y de exclusión que permiten que las pandillas surjan, no solo no las han resuelto, sino que las han agravado, ¿verdad? Entonces, claro, tienen la paranoia de que las pandillas pueden surgir y entonces, y lo único que con lo que ellos tratan de evitar eso es con la fuerza, con la represión y con llevar la mano dura a las escuelas, ¿verdad? Para usar el término que yo te proponía para el análisis, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien peligroso que esta situación de seguridad no sea duradera, que no sea sostenible en la medida en que las pandillas, ¿verdad? No surgen por la represión, pero por el clima de temor que hay, ¿verdad?
pero no porque los problemas que permitieron el crecimiento de las pandillas se hayan resuelto. Yo creo que ahí, y en este sentido, yo comparto con algunos que han dicho que justo esta mejora en la situación de seguridad debió ser para que el Estado le metiera una gran apuesta a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades. Es decir, antes no se podía hacer por las pandillas. Vos tenías que controlar, que contener primero el problema de la violencia, ¿verdad? Para luego poder entrar a las comunidades con salud, con educación, con trabajo, ¿verdad? Pero este gobierno, digamos, aplacó la violencia a pura represión, pero ya no avanzó. No hubo anuncios publicitarios de que la nueva fase del plan de control territorial ahora era la integración, ¿verdad? Pero fueron estribillos propagandísticos. No hubo una apuesta real de políticas públicas para ir a mejorar las condiciones de vida en las comunidades donde crecieron las pandillas. Entonces, bueno, como eso no lo han hecho, ellos le apuestan a mantener el clima de represión como única medida para evitar el surgimiento nuevamente de las pandillas. Entonces yo creo que ese es el problema que está en el fondo, ¿verdad? En este país es necesario ir, ¿verdad? Ya entró la policía a las comunidades a sacar a los pandilleros, ahora debería entrar el Estado con salud, debería entrar con educación, con atención a la niñez, con oportunidades de empleo, con proyectos de desarrollo comunitario. Con eso es lo que ahora debería el Estado responder, pero como no lo hace, su única apuesta va a seguir siendo la represión, el miedo, y por eso entra este componente de militar, de disciplina, de control a las escuelas, y yo creo que es bueno, si debe haber disciplina, ¿verdad? Y debe haber control. El problema es que este enfoque represivo y mano durista prioriza eso por encima del aprendizaje, por encima de la creatividad, por encima del desarrollo integral. Entonces, lo que vamos a tener formados no son estudiantes inteligentes, críticos, propositivos, sino que van a ser jóvenes disciplinados, ordenados, ¿verdad? Y sin un sentido crítico, ¿verdad? Porque eso es lo que le conviene a este régimen en su estrategia de permanecer en el poder durante mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, lo peor que pudiera hacer este gobierno para lograr sus objetivos en el largo plazo es formar ciudadanos críticos, ¿verdad? A ningún régimen autoritario, y menos uno que se quiera permanecer en el poder, le conviene formar a ciudadanos críticos. Claro. Pasa, Leonel, de que todo eso que usted está proponiendo pasa por una gran inversión social. Un Estado extremadamente endeudado con El Salvador y que la mayoría de sus ingresos depende de la recaudación del IVA, de recaudaciones especiales y de la renta, tendría que llegar a un gran pacto de carácter fiscal con los grupos Pues sí, históricamente pasa, tradicionales, cosa que pasa no va a por hacer. hacer la reforma tributaria progresiva, pasa por hacer la reforma fiscal progresiva, donde paguen más los que tienen más. Y esa reforma no hace este régimen, a pesar de que tiene toda la correlación para hacerlo, ¿verdad? Lo que han hecho es profundizar el esquema regresivo. En este pacto que yo le comentaba que tiene con los oligarcas, no los afecto para que ustedes me dejen pasar a la misma mesa donde están ustedes. Eso hace que no hagan la reforma fiscal progresiva, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer la reforma fiscal progresiva, siguen endeudando este país, ¿verdad? Y ya tienen al tope el endeudamiento, ¿verdad? Cerca del 90% del Producto Interno Bruto. 33.000 millones de dólares es la deuda que lleva ya el régimen de Bukele 6 años. A esto usted le suma el quiebre del sistema de pensiones. Ya el Fondo Monetario Internacional y algunas calificadoras ya dijeron que el dinero para pagarle a los pensionados y el dinero de los cotizantes el 80% del fondo de pensiones, el 80%, ¿verdad? Entonces,
Y luego, en lugar de incrementar el presupuesto de educación, ¿verdad? Lo disminuyen, en lugar de incrementar el de salud lo disminuyen, en lugar de incrementar el de saneamiento lo disminuyen, ¿verdad? Y lo que donde suben es en propaganda, en militares, ¿verdad? En lobistas, en eventos internacionales. Esas son las prioridades de este gobierno Claro. y no atender las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la gente. Junto con esto, Leonel, para pasar a los comentarios, bueno, nos vamos a dejar por último lo de la Red Nacional de Hospitales, porque si no va a quedar ahí como cortado. Encontramos estos tuits de Carla Trigueros. Este día envía este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes. Las medidas serán efectivas a partir de este miércoles 20 de agosto. Bueno, y aquí da uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado y presentación personal correcta, ingreso en orden con saludo respetuoso. Bueno, teníamos eso el 18 de agosto. Luego el 21, este mes de septiembre, iniciamos con orgullo un nuevo compromiso. Bueno, pide aplicar medidas en septiembre del mes cívico, medidas que siempre se han hecho, es decir, esto no tiene absolutamente nada nuevo. Manda a hacer formación en orden y disciplina, ingreso del pabellón nacional, entonación del himno, operación a la bandera salvadoreña, ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje ilustre de El Salvador, un hecho histórico relevante, retiro del pabellón nacional, cosas que siempre se han hecho. Yo creo que está más de cara al exterior que al interior. Y el 24 de agosto dice que envió un reglamento para la promoción de la cortesía escolar que entrará en vigor el 1 de septiembre en todos los centros educativos. Bueno, y aquí habla de deméritos, ¿verdad? Me pregunto qué va a pasar si yo tengo tantos deméritos, me van a expulsar, voy a aplazar el año, o de qué va a consistir esos deméritos que esta señora habla. Bueno, le pone artículos, respeto mutuo, asignación de deméritos, reconocimientos, rendición de deméritos. Bueno, y aquí pone cumplir una semana completa, si uno tiene muchos deméritos, completa, cumplir una semana completa con saludos y expresiones de cortesía ejemplares, apoyar voluntariamente en actividades de orden y limpieza escolar, participar en campañas de valores organizadas por el centro educativo, escalas de consecuencia. Bueno, aquí lo pone. Esto está enfocado en eso mismo, Leonel. El nombramiento de esta ministra justamente tendrá un rol meramente cosmético. O ¿qué pretenderán? Siempre estar enfocado en esto. Es decir, estos son más que ocurrencias. Yo Sí. ahora, Mira, Mario, yo planteaba eso, ¿verdad? De lo más racional, pero después decía, no, no, esto es lo más racional, pero un gobierno como el de Bukele difícilmente pudiera estar en función de lo racional, sino más bien en ocurrencias. mira, es que yo creo que es propagandístico, que es show, que es distractor, pero es más que eso, ¿verdad? Es más que eso. O sea, aquí hay un intento de trasladar, de crear un manodurismo en la educación y hay un intento de posicionar en el imaginario social a los militares, ¿verdad? Se perpetúa esta práctica de violar la Constitución, se perpetúa esta práctica de nombrar a funcionarios que no tienen las competencias para los cargos que asumen. Es que lo es distractor de otros temas, es propagandístico, es campaña publicitaria. ¿Te acordás cuando lanzaron la campaña publicitaria que iban a reconstruir las escuelas? Sí, Al final ya no reconstruyeron las escuelas, entonces hoy lanzan una nueva campaña con la ministra, ¿verdad? Esta es una campaña, ¿verdad? Pero no es solo eso, hay elementos también de fondo, ¿verdad? Que hay que identificar y hay que señalar, me parece. claro. Bueno, Leonel, ¿le parece si leemos un par de comentarios? Porque tenemos bastantes que nos ha dejado la audiencia aquí. Adelante. Aquí nos han dejado bastantes comentarios. Permítame, me voy a meter aquí.
Vamos a ver, bueno, lo vamos a ver. Permítame, Leonel. Vamos a ver que estamos acá. Bueno, aquí lo tenemos ya, dice. Bueno, aquí dice Rosa Escoropada, una cuenta troll que se ha metido, le dice, necesitas un trasplante de cerebro, le dice. Eh, Nadie defiende las pandillas, dice Georgina López, correcto. Saludos a su invitado. No es claro que lo que quieran es estudiantes. No es claro, dice, que lo que quieran sean estudiantes sometidos al dictador, porque es que nadie se quejará, pero tienen a todos que todos formar coraje, ser aguerrido en las escuelas, dice Felipe. Dice, hay tres clases, estructuras delincuenciales, los políticos de altura, los de cuello blanco, detrás de un escritorio, y los de las calles, la pobreza. Norma Boy les dice, saludos desde Nicaragua, ya dejé mi like, ya dejé mi me gusta, dice. Rosa Escoporada dice, problema, buenas noches Mario Rogel, nos dice a Milei, saludos a Milei. Bueno, sigamos bajando por aquí. Buenas noches. Dice Sandra Paola, calarle dice, y que el señor del tejido social, ese mismo que el sueldo es pagado de los impuestos, ese señor no le incomoda, porque según reportajes del Faro, es el principal que negoció. Bueno, me imagino que con pandilla. Sonia Rodríguez dice, Leonel, muy de acuerdo con usted en ese punto, exactamente lo que yo pienso, dice. Sandra Rivas dice 108, mi like, dice gracias. Saludo Rosa, dice, no necesitan pruebas, necesitan cerebro, dice Georgina López. Eh, mm, Aquí dice Rolando Amuday, utilicen el referéndum revocatorio, no existe en nuestra constitución. Georgina dice, Sandra Paola, saludos estimada, saludos mi estimada Georgina, feliz noche, dice. Mucha vuelta queriendo explicar el fenómeno de la seguridad que se termina justificando las medidas de seguridad. Mi amigo Mario Rogel, dice Julio Ramírez Murcia. Las estructuras criminales no han desaparecido, sino que este gobierno las ha integrado a la estructura del gobierno. Este gobierno va a ir utilizando estas estructuras de acuerdo al momento, nos dice Joselito R. Interesante comentario. Bueno, aquí se tiene una internita, dice, saludos, miren, Bukele no entiendo, presagiar las escuelas, así como ha hecho con la salud, no te entendí, María Arias Rivas, lo siento. Gracias, igual lo mismo para usted, dice aquí. La dominación sin liderazgo siempre conduce a la violencia política, dice Polo Metiche. Bueno, aquí nos dejé ese comentario Polo Metiche. La seguridad es producto de la negociación con las pandillas, dice Georgina. Mao Rivas dice, calar es una... Bueno, no entendí. El tema es sencillo de entender. La seguridad en las escuelas y en las organizaciones sociales es control social, nos dice Julio Ramírez Murcia. Tras del matocho, la tortuga dice, bueno. Sandra Rivas, bueno, aquí se tiene una interna, comenta compartida, like, la represión en cualquier país no funciona porque violencia engendra violencia y agrava la situación, nos dice Ada Gudiel. Mau Rivas, aquí se ríen, apoyemos este canal que no permite insultos, dice Georgina López. Joselito R. dice, el caso de Suez y Callejas y su suplente, pandillero, Ernesto Castro, sale abrazándose con el pandillero Chucha Seca. Mejor que le vayan a dar paja a valija a este gobierno, dice Joselito R. Serafín de la O dice, si ya esta generación de jóvenes es miedosa y no es crítica respecto a la de los 80s y 90, esta sería la futura, sería peor, nos dice. Bueno. Polo Metiche, dicen algunos maestros que los deméritos pueden evitar el pase de grado, dice. Ah, mira,
Esos de méritos y méritos es un experimento en las escuelas de un sistema de crédito social, estilo chino, dice Polo Metiche. Eh, bueno, acá tenemos, creo que la capitana no aprobaría el examen de admisión de la UES. Eso debería tomar como referencia la educación pública, que mejore el conocimiento, dice Polo Metiche. Bueno, aquí se tienen una interna. Bueno, se nos han quedado más comentarios porque no sé por qué motivo desde el celular. Bueno, Polo Metiche aquí nos hacía un comentario que a mí me pareció interesante. Eh, Decía, ¿dónde lo deja? Bueno, ya no me aparece, pero decía, más que modelo taylorista o fordista, es un modelo de educación bayunquista. Me dio mucha risa porque me parece muy acertado Polo Metiche. Bueno, ahí teníamos, hay más comentarios arriba, por aquí estaba leyendo uno que decía, se fue un gran explotador del pueblo, decía, o falleció un gran explotador del pueblo, nos decía más arriba. Bueno, esos son algunos comentarios, Leonel, ¿tiene algunas reacciones con respecto a esto? ¿Le parece que pasemos ya al último ítem y nos vamos despidiendo? Bueno, agradezco los comentarios. Creo que todos son consecuentes con el sentido crítico que hemos tenido en el abordaje de estos temas. Ciertamente, yo en sintonía con algunos diría que el sistema educativo de este país lo que necesita fundamentalmente es calidad académica, inversión. eh, Probablemente se necesite disciplina y orden, ¿verdad? Pero primero, para eso no se necesita un militar, ¿verdad? Y segundo, no se agota ahí el esfuerzo de mejorar la educación. Ese es solo un elemento, ¿verdad? Fundamentalmente aquí estamos frente a un sistema educativo que se ha caído, ¿verdad? Hay estudios que señalan que El Salvador es uno de los países que más se han caído en su nivel de calidad educativa, ¿verdad? Yo creo que habría que recordarle también a la persona que nos gobierna todas las promesas que hizo en materia de educación, y en ninguna de esas está poner un militar, ¿verdad? En ninguna parte de su diagnóstico se planteó que el problema de la educación era de disciplina, ¿verdad? Solo a la Universidad de El Salvador, Bukele llegó a hacer como 20 ofrecimientos, que iba a incrementar el presupuesto, que iba a crear centros de excelencia, que iba a convertir a la universidad en un centro de desarrollo educativo y tecnológico, que iba a crear centros universitarios en los departamentos donde no hay facultades multidisciplinarias de la UES. No solo no cumplió ninguna de esas ofertas en materia educativa, sino que a la universidad en diversos momentos le han adeudado presupuesto. Ya no construyeron las escuelas, lanzaron una campaña publicitaria de reconstrucción de escuelas. Luego ya no dijeron más porque no construyeron ninguna otra escuela. Entonces ahora nos vienen con la historia de que lo que necesita el sistema educativo es orden y disciplina. Y todavía nos vienen a querer modificar la historia diciendo que las pandillas surgieron por falta de disciplina en las escuelas, ¿verdad? Entonces me parece que hay que seguir haciendo esta discusión crítica y a fondo de estos problemas. Sobre el caso de salud que vos planteabas como tema de cierre, yo ya adelantaba, Mario, que cuando uno revisa la ley que se aprobó y encuentra, por ejemplo, que privados van a poder dar servicios de salud, que el Estado va a contratar a empresas privadas para dar servicios de salud, que hay un cambio en el régimen laboral para los médicos, que se pretende traer médicos de fuera para sustituir a los médicos salvadoreños. Claramente ahí se está abriendo las puertas primero a la privatización, es decir, entran privados, ¿verdad?, a prestar servicios. Este es un nuevo intento de privatizar la salud, yo creo que hay que decirlo claramente así. Este es un nuevo intento de privatizar la salud,
como el que hubo a principios de los años 2000 y que se frustró por las marchas blancas que hubo. Vamos a ver si hoy va a haber alguna marcha blanca o si los médicos, ¿verdad?, se van a agachar y no van a llamar a la ciudadanía a defender el sistema público de salud. Entonces se abre claramente la puerta a la privatización. Habrá que ver quiénes son esos que van a entrar al negocio, ¿verdad?, de la salud. Se abre las puertas a la corrupción porque se crea un sistema especial para las compras, para las contrataciones y las adquisiciones, ¿verdad? Es decir, nada bueno se puede esperar de eso, ¿verdad? De nuevo, la solución para este sistema de salud es, primero, parar el desmantelamiento del sistema de salud. Segundo, incrementar la inversión, el presupuesto en salud, ¿verdad? Tercero, dotar de medicamentos a los hospitales. Cuarto, terminar el Hospital Rosales. Quinto, mejorar las condiciones de los médicos. Sexto, mejorar la atención a la gente. Es decir, eso es lo que requiere el sistema de salud para mejorarse, no privatizarlo y no abrirle las puertas a la corrupción en el sistema de salud. Es bien delicado esto que puede suceder con el sistema de salud. Claro. Leonel, bueno, ya creo que cubrimos toda la temática. Los últimos comentarios, Leonel, para cerrar con esto, dice Ada Gudiel: libertad para todos los presos políticos y personas inocentes ya paren tanto abuso de poder. Ya me suscribí, dice, en la dictadura de Bukele andan callando a todo el mundo, que hasta el sistema educativo se cayó, dice por lo metiche. Bukele dictador, Bukele pactó con las pandillas, dice Sandra Ramírez. Mao Rivas dice: saludos a los panelistas, para ser mi primera vez en el chat no me defraudaron, regresaré. Saludos al chat, gracias por el respeto al comentar. Más arriba Mao nos decía de que también que era primera vez viéndonos, gracias hombre, ojalá que te haya suscrito, Mao. La vida del muerto queda en la memoria del vivo y como se fue y como fue su legado, bueno o malo, así serán recordados, si nada se llevan a la tumba, dice Ada Gudiel. Bukele es un vil mentiroso y ladrón, nos dice Sandra Rivas. Las promesas de Bukele son iguales a las promesas que nos hacen los novios antes de que le antes de que les demos amor, nos dice Rosa Coropada. Libertad para los presos políticos inocentes, dice. Pueblo despertad, dice Sandra Rivas. Georgina López dice: suscríbete, comenta, comparte y da like, dice Serafín de la O. ¿Por qué Alejandro Goodman de Integración ofrece becas solo para las universidades privadas en lugar de enviarlos a la UES? Dice Almaluz Parada: se fue un gran explotador del pueblo salvadoreño. La verdad, no se ha perdido nada bueno, nos dice. Nada se llevó el señor, nos dice Georgina López. Bueno, esos son todos los comentarios que tenemos por el momento. Leonel, unas últimas palabras antes de despedirnos. Yo creo que esos 6, 7 puntos sobre cómo entender esto del sistema de salud, bueno, bastante bien. Unas últimas palabras, Leonel. Hombre, yo pensé que nos íbamos a tardar 2 horas, Leonel, le soy muy honesto, pero hombre, tiene una capacidad usted para resumir. ¿Cuántos temas hemos hablado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Yo dije, 2 horas, ¿cómo vamos a abordar No, yo esto? creo que, no, yo creo que el mérito es tuyo por la moderación, que ha sido muy eficiente. Bueno, Mario, yo, mi mensaje siempre es de agradecer a la gente por estar acá. Creo que tenés una comunidad muy selecta, y qué bueno que se vayan sumando, ¿verdad? Creo que eso es fundamental, que se vayan sumando más y que vayamos rompiendo la segmentación, ¿verdad? Esta de los gente crítica y de los grupos de gente que defiende de manera crítica cosas terribles que están pasando. Yo creo que ahí hay un desafío de cómo vamos rompiendo esas barreras de la segmentación, y mi mensaje de animar a todos y a todas a que continuemos, ¿verdad? Y felicitarte a vos por tu esfuerzo, ¿verdad? Sostenido, que va creciendo. Creo que el aporte de estos espacios es fundamental para contrarrestar la desinformación, ¿verdad? Para poner los temas en la justa dimensión del análisis, ¿verdad? Y para ir construyendo también alternativas y propuestas. Así que encantado y soy siempre materia dispuesta a conversar cada vez que quieras.
Gracias, Leonel. Abrazos en la distancia. Bueno, nos vamos a despedir juntos porque tengo un compromiso ya a las 9 de la noche, hora de El Salvador. Ya en 20 minutos lo inicio, así que nos despedimos y voy a cenar y voy de salida nuevamente. Recordarles, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Como siempre les decimos en este espacio, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Un abrazo en la distancia. Nos estamos viendo mañana a la misma hora por el mismo canal. Saludos.